¿Por qué no le damos otro grito de júbilo, de gratitud al Señor? Gracias, Jesús. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Amén. Y qué bueno poder alabarlo con toda libertad, con todas nuestras fuerzas. Hay un principio que quiero explicarles, repasar. Para algunos a lo mejor es nuevo, para otros pues será un repaso, nada más que a otro nivel. Pero quiero explicarles algo y veo cómo el Señor trae esto como un trampolín para lo que viene. Quiero explicarles esta palabrita. ¿Sí? Y tenemos varios cantos, ¿verdad? Que cantamos y nos llenamos de gozo y de júbilo cuando cantamos: soy libre, libre. Amén. Y a veces uno escucha, ve lo que ocurre, lo que se dice alrededor de uno, y uno dice, ¿quién sabe si entendemos? O sea, no solo de qué somos libres, sino para qué somos libres. Entonces quiero explicar esto. Tenía ratos de querer tocar este tema y creo que llegó el momento. ¿Sí? Amén. Libertad. ¿Qué es ser libres? Ok, ¿o para qué? El de qué, eso es algo que hemos estudiado por años. Vamos a repasar algunas cosas, pero ¿para qué? O cuál es la razón, o el sentido, o el contexto. Entonces, si son tan amables, vámonos a Levítico capítulo 25. Levítico 25. Qué maravilloso saber que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros hoy. Toda la escritura es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Señor nos la dejó como la parte más grandiosa de nuestra herencia eterna, su palabra. La palabra escrita nos revela a la persona de la palabra viviente. ¿Qué mejor herencia que Jesucristo mismo? Amén. Gracias, Jesús. Ahora, déjenme, en lo que llegan a Levítico 25, aunque debiera dejar que se concentren en su camino a Levítico 25, pero déjenme recordarles algo. El tabernáculo, una figura del más alto y más perfecto tabernáculo no hecho de manos de hombres, refiriéndose al Señor Jesucristo. Una figura de nosotros que estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se acuerdan que tenía tres áreas, lugares? ¿Sí? El área de afuera, que era un área abierta, descubierta, se llamaba el atrio. Hoy no están muy rectas las líneas, pero creo que tenemos la idea. Y aquí estaba la puerta, y en el atrio estaban los primeros dos muebles: el altar de bronce, la fuente de bronce. Ese era el atrio. ¿Cuál era la fuente de luz que iluminaba a quienes estaban en el atrio? El sol, en otras palabras, la luz natural. Luz natural. ¿Eso qué significa en nuestra experiencia personal espiritual? Significa que vamos a juzgar y a ver las cosas bajo qué lámpara. A ver, interactuemos. Pues lo único con lo que contamos para ver, juzgar, percibir las cosas es nuestra vista natural. Entonces, mientras permanezcamos en el atrio, vamos a andar por vista, no necesariamente por ninguna otra cosa más que por lo que percibe nuestra vista natural. Esto significa que ahí estamos muy supeditados a lo que razona nuestra mente carnal también, en cuanto a qué vimos y qué percibimos. ¿Sí? Mientras permanezcamos en el atrio, solo vamos a ver el lado natural de las cosas. Y muchos cristianos entran por la puerta que se llama Jesucristo, encuentran la sangre de la ofrenda por el pecado en el altar de bronce y son lavados en la sangre del Cordero para perdón de pecados y son genuinamente salvos.
Pero muchos permanecen en el atrio. Hay mucha gente que con saber que no se va a ir al infierno el día que se muera, le sobra y le basta. Amén. Ahora, nosotros somos un poco más raros que eso. Eso está maravilloso, es más de lo que merecemos. Pero estamos en una jornada que nos lleva a conocer más al Señor, porque resulta que gracias a Dios por la salvación inicial, pero yo no puedo detenerme hasta no conocer a aquel que me salvó de una manera más completa. Amén. Pero mientras permanezcamos en el atrio, todo lo vamos a juzgar en lo natural, todo lo vamos a ver natural. De hecho, vamos a escuchar principios de la palabra de Dios y los vamos a asociar única y exclusivamente con nuestro mundo natural. Amén. Y por ejemplo, leemos cosas, eso ustedes lo saben, no tengo casi ni que mencionarlo, pero estudiamos algunos principios que tienen que ver con la prosperidad, y para lo que tenemos mente e imaginación es para las cosas físicas. Y pensamos en un carro nuevo, en incrementar nuestra cuenta de banco, en una casa nueva, ¿sí? Y creo que Dios está pensando en cosas un poquitillo más trascendentales que solo lo temporal. Amén. Con todo y que el Señor tiene cuidado de nuestras necesidades temporales también, porque Él es muy misericordioso. Ahora, en este santuario había 2 recintos. El primero se llamaba el lugar santo. ¿Cuál era la fuente de luz en el lugar santo? Ahí estaba el candelero. Esto, en cuanto a nuestra experiencia espiritual, ¿a qué se refiere entonces? La luz de la palabra. Ahora, ¿a qué lado de la palabra? ¿La teoría o la experiencia? Las teorías, pero por algo hay que empezar, ¿no? Teoría. Cuando nos graduamos del atrio al lugar santo, empezamos a ver más allá de las parábolas, las historias, los personajes, las analogías. Empezamos a ver la verdad o los principios que el Señor, los principios de verdad que el Señor escondió detrás de las palabras, las historias y todo lo que tenemos narrado acá en la palabra de Dios. Y empezamos a descubrir qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios, qué quiere Dios y qué no quiere Dios. Y empezamos a descubrir que había cosas que a nosotros nos gustaban que, oh sorpresa, a Dios no le gusta. Pero es hasta que entramos a la palabra de Dios que empezamos a descubrirlo, ¿verdad? Amén. Una de las grandes razones por las que yo sé que mucha gente permanece en el atrio es porque yo les pregunto acerca de cuánto leen su Biblia. Y uno ve la manera como razonan, como eligen, y uno dice, si tan solo abrieran la palabra de Dios, su mundo sería revolucionado aún más y encontrarían la manera de caminar. Y no necesitamos entender todo lo que estamos leyendo para empezar a practicarlo. Y es así como agradamos a Dios. Si la Biblia lo dice, hágalo. Si la Biblia dice que no lo haga, no lo haga. Y Dios es tan lindo que no pasa mucho tiempo sin que Dios nos recompense dándonos la explicación o alumbrando nuestro entendimiento de por qué ese principio funciona así. Amén. Pero en el lugar santo nuestra manera de caminar con Dios cambia radicalmente versus cuando estábamos en el atrio. Ahora, en el atrio encontramos salvación, bautismo con el Espíritu Santo y bautismo en las aguas del nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si usted ya completó sus experiencias del atrio, métase al lugar santo. Lo primero que va a encontrar es el altar de oro de la oración. Aprenda a orar. ¿Cómo aprendemos a orar? De la misma manera como aprendió a montar bicicleta. Haciéndolo. ¿Cierto? ¿Qué más? Haciéndolo, es una experiencia. Hágalo. Bueno, ahí se nos empieza a abrir la palabra de Dios. Y empezamos entonces a ver con otra luz las cosas. Y aunque las apariencias nos digan una cosa, la palabra de Dios nos está diciendo otra. Si amamos al Señor, ¿a qué le vamos a hacer caso? ¿A la apariencia o a la palabra de Dios? A la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien. Ahora, resulta ser que este último recinto se llamaba el lugar santísimo. Ahora, ¿cuál era la fuente de luz? La fuente que alumbraba el lugar santísimo.
Era la luz de la gloria de Dios. Y también había un resplandor en el incensario con el que entraba el sumo sacerdote el día de la expiación al lugar santísimo. ¿Sí? Aunque eso pues no lo debe haber dejado ver mucho, sí lo suficiente para rociar la sangre y todo. Y cuando la gloria de Dios se manifestaba, la gloria de Dios iluminaba todo el lugar santísimo. Ahora, eso, ¿en qué se traduce en nuestra experiencia personal? Ahora recuerden, las teorías no se han ido a ningún lado. ¿Qué guardaron adentro del arca? Ahí en el lugar santísimo. Sino, entre otras cosas, las tablas de la ley. Ahí estaba la ley escrita, ahí están las teorías, ahí siguen, no se han ido a ningún lado. Pero algo se le sumó a la teoría para que tengamos una experiencia con la gloria de Dios. ¿Saben qué? Una experiencia. En el lugar santísimo no solo caminamos por lo que sabemos en teoría, caminamos porque a la teoría se le sumó una experiencia. Y eso tocó fibras en nuestro corazón de tal manera que voluntariamente venimos y nos sometemos a la soberanía de Cristo, obedeciendo, haciendo. Ya no solo porque sabemos que es lo correcto, es que ya lo vivimos, ya lo experimentamos, ya estuvimos allí. Se convirtió en una experiencia personal viva. Nadie me puede decir que no es así, porque el día que yo me atreví a creerle a las teorías y me atreví a pararme firme en lo que sabía, en medio de una situación difícil, pude ver a Dios sosteniéndome y sacándome adelante y dándome la victoria de la situación difícil. Entonces no me digan que no funciona. Me explico, eso es lo que pasa a esos niveles. Esto es viéndolo desde una perspectiva muy por encimita, ¿verdad? Pero llamémosle aquí experiencia. Ahí, a esas alturas, no me digan que niegue lo que he experimentado. Si fuera solo una teoría y un día me presentan otra que brilla un poquito más que esta, aunque no sea cierta, corro el peligro de desechar lo verdadero y irme detrás de lo que brilla, ¿verdad? Pero si estoy orando no va a pasar, se los garantizo. Amén. Pero cuando ya esto se volvió algo vivo, una experiencia personal, no me digan que no funciona. Sí. Una vez la hermana Hicks contó una historia muy bonita. Fue a visitar a un grupo de estudio bíblico en Israel, nada menos, en Jerusalén, y dice que enseñó. Y cuando terminó de enseñar, una señora se acercó y le dijo: mire, todo eso que usted dijo, yo no creo que eso sea así. Y ella, haciendo como, ¿saben qué le respondió? Le dijo: hija, le dijo, llegó 75 años demasiado tarde para decirme que esto no es así. Amén. Bueno, para hacerles corta la historia, entabló una conversación con ella y logró hablarle del Señor, y la cosa cambió completamente al final de la conversación, ¿verdad? Amén. Pero a estas alturas, o sea, lo que ya es una experiencia en nuestra vida, si alguien viene y nos dice: no, eso no puede ser así, respondan lo mismo. Tal vez no tiene 75 años de caminar con Dios, pero pues por lo menos tiene un poco, ¿verdad?, de caminar con Dios. Amén. Sí. A veces yo oigo cosas y yo solo pienso en esa historia y digo: ay, mijitos, llegaron 35 años demasiado tarde a decirme que eso no es así. Amén. Gracias, Jesús. Ahora no sé si decírselos o sí. Les voy a contar un secreto. Y esto es importante para que entiendan dónde estamos. ¿Alguien sabe dónde estamos? Algunos sí saben dónde estamos. Otros no mucho que saben todavía en qué clase de terreno están parados sus pies. Amén. En relación a esta iglesia en particular. Pero el día que yo conocí a la doctora Esparza y ella me conoció, me senté en su oficina, platicamos, y al final de la plática me profetizó, me dijo: hijo, Dios tiene un ministerio para ti a nivel del lugar santísimo. Ni me conocía. Amén. Entonces, adivinen por qué las cosas son como son. Porque miren, esto es tan emocionante que mi trabajo es buscar jalármelos. Ni siquiera desde aquí, desde aquí. Ahí. Desde ahí hasta acá.
Y si se me tienden a estacionar por aquí, o se me tienden a estacionar por aquí, mientras vengan a este lugar, van a sentir el jalón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Por lo tanto, no podemos estarnos comparando con ministerios que Dios ha levantado para trabajar en estos otros ámbitos de la estatura de Cristo. El Señor tiene comida para todos los gustos, todos los tamaños, todos los apetitos, todas las ganas. Gracias a Dios. O palabras de la doctora Esparza, dice: el Señor tiene toda clase de macetas para toda la diferente gama de plantitas que hay por ahí. Amén. Usted busque la maceta donde puede crecer y desarrollarse, y esa es su maceta. Amén. Pero no podemos entonces empezar a compararnos con ministerios, gentes que trabajan porque ese es su llamado de parte de Dios a otros niveles. Y hay gente que hace un trabajo maravilloso para jalarse a la gente del mundo al atrio. Sí, admirable. Hay gente, ya no son tantos, que hace un trabajo maravilloso jalándoselos del atrio al lugar santo. Y tienen ustedes ministerios cristianos que su énfasis es la oración y se meten a estudiar a otros niveles y todo, ¿verdad? Amén. Ok, bueno, gente que se está tratando de jalar a la gente en cuanto a su experiencia personal con Dios al lugar santísimo, pues allá ya no van a encontrar tantos tantísimos, pero pues denle gracias a Dios que encontraron un lugarcito por ahí, ¿verdad? Amén. Pero lo estoy diciendo para que nos ubiquemos, a lo mejor para que elijamos. Ajá, ¿qué queremos? ¿Sí? Porque pues la palabra va a salir de aquí arriba, ¿verdad? Amén. Y son cosas que, pues si alguien dice, no, yo no creo que sea así, va a encontrarse con una respuesta semejante a: llegaron 35 años muy tarde para decirme que no es así. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su misericordia? Amén. Es su misericordia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien. Así es que bendito sea el Señor. Solo les estoy dando hechos de la vida, ¿verdad? Así funciona. Bueno, entonces regresemos a nuestro tema: libertad. Vámonos por favor a Levítico 25. Espero que todavía tengan su Levítico 25 allí. Verso 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad. Pregonaréis libertad. La palabra en hebreos fonéticos se escribiría más o menos así. Suena un poco simpático en castellano, ¿verdad? Deror. Pero esa es la palabra. Y esta palabra significa, además de libertad, miren qué hermoso, significa correr libremente. Solo la definición de la palabra nos va a dar una idea de qué o para qué es que el Señor nos libera o liberta. Correr libremente. Amén. Y qué maravilloso poder correr libremente en este camino, en esta carrera, en esta jornada que el Señor ha puesto delante de nosotros para que la recorramos. El apóstol Pablo dijo: yo de esta manera corro, como alguien que está procurando alcanzar el premio. Amén. Estoy en una carrera y háganse a un lado, porque aquí vengo yo. Tengo mis ojos puestos en la meta. La meta es Jesucristo. La meta es que Cristo crezca en mí, que yo crezca en Él. Y hay un premio para aquellos que alcanzan la meta. Se llama la nueva ciudad. Se llama toda una eternidad. No en la periferia, viendo a Dios de lejos. Amén.
No, se llama toda una eternidad metidos dentro de la esencia de Dios. Amén. Muy bien. Así es que la palabra libertad significa correr libremente. Significa moverse rápidamente. ¿Está usted estacionado en alguna situación, cosa con la que está batallando, con la que está lidiando? Esta libertad le garantiza el moverse, como que les dije, rápidamente, ¿verdad? Moverse rápidamente, no teniendo por qué estar estacionado toda la vida en ese punto. Esa cosa, el día que Jesús nos salvó, perdió su poder para gobernar sobre nosotros, para sojuzgarnos a nosotros. Use esa libertad que tiene en Cristo para sojuzgar sobre esa cosa. Agarre, eche mano de la preciosa sangre creativa y redentiva del Señor Jesucristo, y pídale al Señor Jesucristo que con su sangre destruya el poder que esa cosa tiene sobre usted. Amén. Y muévase rápidamente. Ok, no pierda tiempo. El tiempo es vital, es precioso. Significa fluir espontáneamente. Y qué cosa más linda. Cuando el Señor nos libera, podemos fluir espontáneamente. Espontáneamente significa una cosa que brota de un corazón lleno de gratitud, lleno de paz, lleno de amor. Ese es el efecto de la libertad con la que Cristo nos hace libres. Podemos fluir espontáneamente en nuestras expresiones de alabanza, de adoración. Amén. Podemos hablarle a Dios con espontaneidad. Antes, si bien nos iba, le recitábamos rezos al Señor. Eso no es señal de libertad, porque libertad significa fluir espontáneamente. Amén. Antes estábamos sujetos nosotros a formas y a la amenaza de que si fallábamos con la forma, entonces a lo mejor nos iban a mandar un rayo de ahí arriba o quién sabe de dónde y nos iba a partir en dos, ¿verdad? ¿Cuántos crecieron así? ¿Verdad que sí? Mucha gente creció así. Amén. Fluir espontáneamente. También significa, también lo traducen como puro cuando se refiere a la mirra. La mirra pura o excelente que combinaban para hacer el aceite de la santa unción. Ahora, bueno, les definí libertad. Verso 10, Levítico 25:10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Amén. Había un año cada 50 años que era un año en el que se pregonaba libertad. La palabra jubileo significa el sonido continuo de la trompeta. Y cuando Jesucristo nos liberta, empieza un sonido, allí empieza un sonido continuo, significa, ahí comienza y nunca se termina. De gratitud, de alabanza al Señor desde el día de nuestra salvación. Amén. Mi bocina no ha dejado de sonar y no va a dejar de sonar. Y si yo me muero antes que sea el arrebatamiento, ¿qué creen? Mi bocina va a seguir sonando, porque mi bocina espiritual no depende de un cuerpo físico para sonar o no sonar, y va a sonar por toda la eternidad. Bueno, jubileo. Dice, el año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Había otra manera también de redimir las posesiones de la gente o a las personas que se habían tenido que vender como esclavos. Este es un repaso, son cosas que hemos estudiado en el pasado, pero también no tenían que esperar hasta el año del jubileo si había un pariente sanguíneo que estuviera dispuesto a pagar el costo del rescate de la persona que se vendió como esclavo o de la propiedad que tuvieron que vender porque empobrecieron por alguna razón. Si había un pariente sanguíneo que estuviera dispuesto a pagar el precio, entonces el pariente sanguíneo podía venir y comprar a esa persona o esa propiedad y devolvérsela a su dueño original. Así es que eran las dos maneras como podía algo regresar a su dueño original. La primera era esperar hasta el año del jubileo, y la segunda era que viniera un pariente cercano que estuviera dispuesto a pagar el precio. Amén. Ahora, el apóstol Pablo dice claramente, ¿dónde lo dice? En el libro de
Romanos capítulo 7, verso 14 dice, yo fui vendido al pecado, dice. Nosotros fuimos vendidos al pecado. ¿Quién nos vendió? No tienen que pensarlo mucho. ¿Qué tal Adán? Adán nos vendió al pecado. Entonces de repente nos encontramos en manos extrañas. Ahora, ¿qué creen? Nuestro jubileo vino en coincidencia con el pariente sanguíneo. El Verbo se hizo hombre. Amén. Y estuvo dispuesto a pagar el precio. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Señor Jesucristo vino y nos dio un jubileo al liberarnos del poder del pecado, al liberarnos de la condenación, de la culpa del pecado, el día de nuestra salvación. Ahora, oigan esto. Vamos a hacerlo del libro de Lucas, capítulo 4, verso 18. Y la palabra que se utiliza aquí están citando Isaías 61. A ver, Lucas 4, 18. Es esta mismísima palabra en relación al jubileo, deror. Lucas 4, verso, a ver, leamos desde el verso 14. Lucas 4, 14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad, jubileo, dror, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor Jesucristo vino a darnos libertad. Fuimos vendidos al pecado y el Señor Jesucristo vino a redimirnos, a rescatarnos para que pasemos otra vez a ser posesión o pertenencia de nuestro dueño original. Así es que hoy en Cristo somos libres. Muy bien, somos libres de varias cosas. Y la Biblia dice: aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Amén. Ok, y luego también dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, aquí con estas citas es donde empezamos a meternos en problemas, porque pues aquí no lo hemos cantado desde hace ratos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Sí? A nuestros intelectuales jóvenes les dan risa esos coritos, ¿verdad? Pero la verdad que nos salvaban la vida cuando nosotros empezamos con el Señor Jesucristo. Amén, amén. Pero igual yo me ponía a pensar: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y uno piensa, pues tenemos libertad para adorarlo, para alabarlo con las expresiones y en las demostraciones del Espíritu Santo. Pero ¿estará hablando únicamente de eso? Realmente está hablando de algo más. Ahora, hoy pues no quiero enfocarme tanto en libres de qué, como en libres para qué. ¿Sí? ¿Y qué no es ser libres? Amén. Amén. Y hoy en día usamos esos versículos, o la gente usa esos versículos para justificar andar en la carne y decir: pero si en Cristo somos libres, entonces yo ya no tengo ningún compromiso moral con Dios. Puedo vivir como quiera y de todos modos Dios me ama porque estoy bajo la gracia de Dios. ¿Creen que se está refiriendo a eso? Todo lo contrario. Por eso necesito explicárselos. Todo lo contrario. Bueno, y hay más versículos, pero no quiero no tocar todos los que traigo a continuación. Ahora, el Señor Jesucristo nos libró, por supuesto, de la condenación o de la culpa del pecado.
¿verdad? Dios estableció en su ley moral que la paga del pecado es la muerte y Él hubiera estado justificado en quitarnos la vida a causa de nuestro pecado. Pero el Señor Jesucristo murió por nosotros. Amén. Y hay una palabra, no sé si la conocen, una muerte vicaria. Sí, esa palabra se usa en otros círculos religiosos. ¿Han oído esta palabra? Vicario. ¿Sí? No se atrevan a conectar esa palabra con ningún ser humano. ¿Saben qué significa vicario? Significa en lugar de. En lugar de. El único a quien corresponde esta palabra es al Señor Jesucristo, porque Él murió en lugar nuestro en la cruz del Calvario. Amén. Usar esta palabra en conexión con algún ser humano, mejor ni les digo cómo se llama, ¿verdad? Amén. El Señor Jesucristo murió tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Eso se llama una muerte vicaria. Amén. Nosotros podemos morir en lugar de alguien más, pero adivine qué, no le vamos a hacer ningún favor a la otra persona. Pero el Señor Jesucristo murió para redimirnos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Pero murió también para librarnos. Dios estableció su ley moral y no sé si se recuerdan la semana pasada que tuvimos Santa Cena. Al final les dije, algún día les voy a hablar acerca de la sangre del pacto eterno que menciona el libro de Hebreos. Amén. Pero la verdad, esta cosa que se llama verdad, eso es eterno, es parte de la esencia de Dios. Amén. La verdad no comenzó a operar el día que Dios le dictó a Moisés su ley moral y le dijo, por favor, escríbela en un libro. Ahí no comenzó la verdad de Dios. La verdad es eterna. La verdad es Cristo. Allí en el monte de Sinaí lo que hizo Dios fue darle forma a la verdad y la puso se la presentó al pueblo de Israel en forma de leyes, testimonios, preceptos, estatutos, mandamientos, pactos y juicios. ¿Me explico? Pero esta forma de la palabra de Dios, lo único que puede hacer es señalar nuestra culpa, señalar nuestra falta. Pero esa forma de la palabra de Dios no puede meterse al corazón y transformar el corazón para que el corazón ya no siga produciendo aquello que nos hace quedar culpables delante de Dios. ¿Estamos? Amén. Oigan esto, Juan capítulo 1, verso 17. Juan 1, 17. Debiéramos leer desde antes, ¿verdad? Ya saben cómo funciona esto. Por eso yo aprendí a usar lápiz cuando vengo a la iglesia. A ver, leamos desde el verso 14. Desde el verso 14. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad han existido siempre, pero Dios decidió presentarle su ley a su pueblo en forma de leyes, mandamientos, pactos, preceptos, juicios y todas esas cosas. Y luego cuando vino la persona del Señor Jesucristo, Él sacó a luz la verdad que está detrás de las leyes, los estatutos, los mandamientos, los pactos, los juicios, los preceptos y todas esas cosas. Amén. Bueno, cuando no tenemos a Cristo en el corazón, estamos nosotros sujetos a leyes, mandamientos, pactos, juicios, que lo único que pueden hacer es señalarnos nuestro error, pero no tienen ningún poder para transformarnos. Amén. Entonces, si usted tuvo un ápice de religión antes de ser cristiano, usted vivía condenado, porque sabía que no estaba haciendo todas las cosas de manera perfecta, ¿verdad? ¿A quién le estoy hablando? ¿Le estoy hablando a alguien aquí?
Amén. ¿Verdad que es cierto? Era horrible. Y entonces había que cumplir con esto, había que cumplir con aquello, había que cumplir con lo otro. Y uno cumplía solo para librarse el pellejo. No porque uno estuviera lleno de amor por Dios, ¿verdad? Sino uno sabía que así se libraba el pellejo y así cumplía uno y fin del problema, ¿verdad? Amén. Ahora, lo triste es traer eso al ámbito cristiano, ¿verdad? Hay personas que creen que la acción de venir a la iglesia es para librarnos el pellejo. Ahora, también tengo un estudio bíblico para esa clase de mentalidad y les puedo decir lo que la Biblia dice al respecto de eso, ¿verdad? Pero no sé si lo quieran saber. Amén. Pero el Señor nos libró de no toques y no hagas, porque entonces te vas a meter en un problema. Sin embargo, no toques y no hagas es una ley, una forma que salió de algo que sí es verdadero. ¿Lo ven? Entonces hay gente que ignorantemente dice, entonces ya no existe, no toques, no hagas, no vengas, no vuelvas. Eso ya no existe porque todos estamos bajo la gracia. No. Lo que hizo el Señor Jesucristo fue sacar a luz la gracia y la verdad. La verdad que está detrás de todo eso. Amén. Sumada a su gracia. ¿Saben qué significa gracia? Y me encanta la definición que da el diccionario griego. La influencia divina en el corazón y su efecto en la vida. La influencia divina en el corazón y su efecto en la vida. Amén. Entonces el Señor nos libra de toda esa condenación porque sabemos que no estamos haciendo todo el no tocas y no vuelvas y no hagas al pie de la letra y al 100%. Pero cuando empieza a trabajar su influencia divina en nuestro corazón y empezamos a ver su efecto en nuestra vida, empezamos a entender la verdad que hay detrás de todos esos mandamientos. Y entonces, porque ya somos libres de la condenación, pero nuestro corazón, habiendo sido tocado por la gracia de Dios, está lleno de amor y de gratitud. Uno voluntariamente empieza a buscar agradar a Dios y entonces uno se encuentra con que Dios no quiere que toquemos, que hagamos, que vayamos, que volvamos. Entonces uno, libre de toda condenación, elige voluntariamente someterse a la ley moral de Dios. Y Dios así la va escribiendo en las tablas de nuestro corazón y nos va convirtiendo en epístolas vivientes. Amén. ¿Está claro? Muy bien. Yo me acuerdo hace muchos años me tocó ir a enseñar a un desayuno de hombres y me di cuenta que estaba pachando callos con algo que dije. Pero les dije, miren, hoy en día escuchamos que porque estamos bajo la gracia ya no tenemos nada que ver con los 10 mandamientos. Y todos así como Entonces les dije, qué buenísimo. Cuando salga de aquí, vaya y cometa adulterio. Vaya y róbese algo del vecino. Entonces les dije cómo conciliamos una cosa con la otra. ¿Lo ven? Jesucristo lo que hizo fue sacar a luz toda la verdad que hay detrás de la ley moral de Dios. Amén. Tocando primero, inundando primero nuestro corazón con su gracia divina, llenándolo de amor, sí, de paz, de gozo, de gratitud. Y ahora uno empieza a buscar esa ley moral de Dios porque uno lo ama tanto que uno quiere agradarlo. Apenas podemos encontrar una manera más de agradarlo. Ok, Señor, ya estoy aquí. Ahora dime, ¿qué más puedo hacer? Quiero agradarte. ¿O qué estoy haciendo que no me estoy dando cuenta que no te agrada, para hacerlo a un lado, para dejarlo atrás? Amén. ¿Saben para qué somos libres por medio de Jesucristo? Para poder someternos voluntariamente y por amor a su ley moral. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, qué maravilla. Nadie me está obligando, nadie me está condenando si no lo hago, pero la influencia divina de su gracia en mi corazón está produciendo un efecto en mi vida y yo solito estoy buscando qué cosas agradan a Dios y qué cosas no agradan a Dios. Amén. Espero estar siendo claro. ¿Estoy siendo claro? Bueno, lindo, ¿verdad?
Si amamos al Señor en serio, apenas podemos esperar a averiguar qué más podemos hacer para seguirlo agradando. Esto es si en verdad lo amamos, ¿verdad? Muy bien, entonces, por ejemplo, oigan estos términos. Santiago capítulo 1, verso 22. Santiago 1, 22. Hoy es tiempo de estudio. Así es que acomódese, relájese y sáquele más punta a su lápiz. Santiago 1, 22. Y aquí leemos lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, oiga esto, en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Oyó eso? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Hermoso, ¿verdad? Ahora, cuando Santiago escribió esto, ¿a qué ley se está refiriendo? ¿Con qué material escrito contaba Santiago en su época? Nuevo Testamento apenas empezaba a ser escrito y difundido. Está hablando del Antiguo Testamento. ¿De qué otra cosa? ¿De qué otra cosa? ¿Saben qué hizo Jesús? Sacó a luz la verdad que Dios escondió detrás de leyes, mandamientos, pactos suizos en el Antiguo Testamento. Lamentablemente su pueblo se quedó únicamente con las formas. Y quienes llevan rígidamente la religión, es un listado interminable de preceptos y de cosas que tienen que hacer, que no tienen que hacer, y tienen días especiales en donde tiene que ser hecho de esta manera y otros días tiene que ser hecho de esta otra manera. Y es una cosa que yo digo les ocupa toda la mente y energía las 24 horas del día, ¿verdad? Se quedaron con la forma. Pero el Señor Jesucristo sacó a luz la verdad. Amén. Detrás de la cual nosotros corremos para que se vaya escribiendo en nuestro corazón. Bueno. Santiago capítulo 2, leamos probablemente desde el verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Wow. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Wow, y ahora que estamos leyendo aquí, sigue hablando de la ley de la libertad. Entonces dice, miren, ¿por qué puso Dios las tablas de la ley en el lugar santísimo? Al final del camino. Ahí en el tabernáculo. O sea, la puso al final del camino. Ahora, esto no significa que primero tenemos que ser unos gigantes espirituales para entonces empezar a guardar la ley moral. No, de lo que está hablando es a medida que Cristo va creciendo en nosotros y vamos así recorriendo el camino, la ley moral va quedando grabada y empezamos a cumplirla en nuestra vida, en nuestro corazón. El fin de este camino es buscar tener toda esa ley moral de Dios escrita en nuestro corazón. Amén. Qué hermoso. Eso es el trabajo que Jesucristo está haciendo aquí adentro de nosotros. Alguien dirá, ay, pero yo no puedo caminar así de bien con Dios. No, usted no puede, yo tampoco. ¿Para qué cree que se metió Jesucristo ahí adentro? Él sí puede. Él es la palabra viviente. Él es la ley moral de Dios. Amén. Gracias a Dios. Pero esa es la tarea. Un cristiano crece para convertirse en una persona moral y dejar de ser una persona inmoral. ¿Qué es la ley moral? Es la naturaleza de Dios. Y eso es lo que queremos nosotros en nuestra vida. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vámonos a lo siguiente. Fin de esa escena. Ahora,
Vámonos a esta nueva escena. Primera de Corintios 8. Primera de Corintios 8. Y aquí vamos a empezar a ver algunas cosas muy prácticas, interesantes, dentro de un contexto de cómo funciona todo esto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Entonces, por favor, no hay tales. Y yo cada vez con más horror oigo ese argumento, ¿verdad? Somos libres en Cristo, entonces hoy todo vale. Puedo hacer lo que quiera con mi vida. Puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. ¿Sí? Y es todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo diría, esa es mentalidad del atrio. Pero de plano, al lugar santo si ya no entra eso, mucho menos al lugar santísimo, ¿verdad? Amén. Bueno, ¿por qué están tan calladitos? Primera de Corintios 8, del 1 al 13. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y la verdad no solo es letra, la verdad es el amor de Dios, ¿verdad? Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahí vemos cómo funciona la verdadera libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Saben, esta libertad que tenemos en Cristo nos hace entender, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nos hace entender la verdad que está detrás de las cosas. Y sabemos que si participamos de alimentos, citando la palabra de Dios y bendiciendo a Dios y dándole gracias por los alimentos, usted cómase lo que le pongan enfrente. ¿Cuál es el problema? Pero miren, esa es la libertad que tenemos en Cristo, pero esta libertad trasciende todavía más. Y dice, pero si esta paz y reposo que usted tiene en su corazón va a servirle de tropiezo a alguien que es más débil espiritualmente hablando que usted, absténgase. Entonces la libertad que tenemos en Cristo es lo que nos hace aprender a amar al prójimo y a abstenernos de algo que a nosotros no nos afecta, pero que a la otra persona sí le puede afectar. Amén. Ahora aquí lo habla en el contexto de las viandas, pero ¿qué tal otras formas de conducta? ¿Sí? Y a veces somos muy bocones y quién sabe qué, y tenemos a una persona recién convertida delante de nosotros y podemos decir cosas que le sirvan de tropiezo a esa persona. Entonces uno se abstiene, ¿sí? Cuando decimos, y que yo soy así, y no estamos pensando en el bien común o en el bien de los demás, entonces tenemos un problema. Hay algo que no se ha escrito de la ley moral de Dios o del amor de Dios en nuestro corazón. Y aprendemos a pensar en los demás, ¿sí? Entonces nos abstenemos de cosas no porque nosotros tengamos algún tipo de problema, es porque sabemos que a alguien le va a causar problema. ¿Ven qué hermoso es esto? Eso es caminar en libertad. Es otra manera de decir andar en amor. Amén. Bueno, hay más. Les sugiero apuntar las citas y en su casa leer los capítulos completos a todo esto, si no, no les voy a poder dar todas las citas. Si nos vamos a Primera de Corintios 10, habla del mismo tema. Por supuesto, aquí está reprendiendo a los creyentes y les dice ahora, más les vale a ustedes no estar adorando ídolos y por eso es que están comiendo cosas, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero dice, si alguien los invita a su casa y les sirve algo de comer, usted no pregunta, cómaselo y ya. Ahora, si el otro tiene la ilustre ocurrencia de abrir la boca y decir, eso lo sacrifiqué a un ídolo,
Entonces usted viene y con la libertad que tiene en Cristo dice, ay, gracias por decirme. ¿Lo ven? Eso es ser libres, ¿o no? Ajá, eso es ser libres. Muy bien. Entonces, oigan esto, verso 29. Igual, lean ustedes el contexto, ¿verdad? Pero dice, bueno, digamos, aquí empieza el tema un poquito, en el verso 24. Mejor 23. Perdonen. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Donde todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, porque ahí estaremos dejando brillar nuestra luz delante de esa persona, ¿verdad? Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, para que el otro sepa. A lo mejor eso le alumbre alguna bombilla por ahí en algún lado y empiece a darse cuenta que está ofendiendo al Dios de los cielos, ¿verdad? Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Pero dice, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Pero oiga esto, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y en ese contexto dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ven qué hermoso. Esta libertad nos permite conducirnos de acuerdo a la situación de la manera apropiada para dejar brillar la luz de Cristo y a dar testimonio, ¿verdad? Amén. Bueno, ahora vámonos a Gálatas capítulo 2, verso 3. Gálatas capítulo 2. Sí, verso 3. ¿Se acuerdan que Pablo lidió aquí en esta carta a los Gálatas con un grupo de gente que estaba tratando de judaizar a los cristianos que estaban en Galacia, ¿verdad? Y estaban poniendo presión para que se circuncidaran físicamente y todas esas cosas. Entonces, Gálatas capítulo 2, verso 3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Ellos estaban buscando reducirnos a esclavitud. Estaban buscando hacernos esclavos ¿de qué? De las formas. De las formas. Esclavos de las formas. Alguien dirá, ¿y por qué ya no necesitamos nosotros someternos a las formas? Porque el Señor Jesucristo sacó a luz la verdad detrás de las formas. Y la verdad detrás de las formas nos conduce a la experiencia espiritual que representan esas formas. Y yo no necesito, por ejemplo, en este contexto, la circuncisión física. Yo no necesito eso. Lo que necesito es que el Señor me circuncide el corazón y los oídos, como dice la Biblia. ¿Me explico? Lo otro, ¿cuánta virtud espiritual tiene? El problema en la dispensación del antiguo pacto es que ellos no tuvieron los ojos de la fe abiertos para ver la verdad detrás de todas esas formas y se quedaron solo con las formas. Amén. ¿Y qué creen? Ahí le llaman falsos hermanos a los que están buscando arrastrarlos y someterlos de vuelta a las formas. Punto y final con eso, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces dice, vienen a espiar la libertad que tenemos en Cristo. ¿Cuál es la libertad que tenemos en Cristo?
que nosotros no necesitamos de nadie más que del Señor Jesucristo para ser justificados, para que nuestro pecado quede cubierto, expiado, y para ser reconciliados con el Padre y caminar en armonía con el Padre. Las formas no nos pueden dar eso. Es la verdad la que nos da eso. Es Jesucristo el que nos da eso. ¿Sí? Muy bien. Ok, voy llegando, no he llegado a mi prédica. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. A ver, yo creo que desde el verso 1. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. O sea, ¿en qué o en quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿Qué o quién nos está haciendo sabernos justificados? ¿Una forma o el Señor Jesucristo? ¿Verdad? Entonces dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si vamos a empezar con esta porción de la ley, tenemos que terminar con todo el resto de los 613 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento. Y de plano más de alguno vamos a fallar, ¿verdad? Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ese es el efecto divino, el efecto de la gracia de Dios trabajando en nuestro corazón. Y le dice a los Gálatas, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados. Fuimos libres de las formas, porque estamos buscando la verdad y la queremos grabada en las tablas de nuestro corazón. Y si esa forma determinada que celebraban en el cuerpo de la persona representa, o la verdad que eso representa, está hablando de la necesidad de quitar toda esta dureza que tengo alrededor de mi corazón. Entonces voy a ir al Señor con los ojos de la fe bien abiertos y le voy a decir, Señor, circuncida mi corazón. ¿Hay un poquito de dureza allí? ¿Cómo sabemos si hay o no hay dureza en nuestro corazón? ¿Cómo recibimos la palabra? Si hay un filtro que siempre dice, eso está bueno para el fulanito, y nosotros solo oímos como oír llover, ahí hay algo que necesita ser quitado de en medio, ¿verdad? Amén. Bueno, ¿dónde me quedé? ¿Quién se acuerda dónde me quedé? Verso 13. Ok, aquí empieza mi prédica. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ahora, aquí empieza la prédica. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Y esto es lo que veo que pasa en algunos círculos. Usan la malentendida libertad como ocasión para la carne. Soy libre, ¡yeah! Puedo seguir viviendo igual que antes, nada más que antes no tenía yo ni noción de Jesús, salvación no había por ningún lado. Pero ahora voy a la iglesia, ahora soy salvo. Qué alegre seguir viviendo mi misma vida de antes, nada más que ya sabiendo que soy salvo. Da risa, ¿verdad? A uno de pastor le da más pena que risa. Cierto, porque es así como se está manejando esto hoy en día en la tibia iglesia de la Odisea de la que estamos rodeados. Amén. Hoy todo vale. ¿Qué tiene de malo? Estamos bajo la gracia. Porque estamos bajo la gracia. Lo que antes era malo sigue siendo malo. Nada más que antes yo no tenía ninguna alternativa y a regañadientes tenía que someterme. Y eso no me traía ningún
beneficio espiritual. Pero hoy la gracia divina obrando en mi corazón está produciendo resultados en mi vida. Y hoy yo voluntariamente me estoy sometiendo a la voluntad de Dios porque lo amo y quiero agradarlo. Así es que yo no voy a usar esta libertad como ocasión para mi carne. Al contrario, hoy soy verdaderamente libre para abstenerme de todo aquello que va a afectarme espiritualmente y va a estropear mi progreso espiritual. Amén. Nadie me está diciendo que me aparte de aquello, que deje esto atrás, que haga esto a un lado. Nadie me lo está diciendo. Es mi caminar con Dios, es el amor que le tengo al Señor. Es su palabra la que me lo está diciendo. Es su Espíritu Santo el que me está diciendo que me aparte de las cosas de este mundo, que me santifique para Dios, que me acerque a Dios. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que me está ayudando a entender que si sigo jugando un jueguito doble, no voy a hacer progreso espiritual. Y al contrario, me corro peligro de dejarme esclavizar otra vez por las mismas cosas que yo hacía antes y que se supone que dejé atrás. Amén. Esa es la gracia de Dios. Nadie nos está obligando, pero el Señor nos está atrayendo, llamando, influenciando. Amén. Y uno responde haciendo lo moralmente correcto que la palabra de Dios nos está diciendo que debemos hacer. Amén. Una vez lo hacemos, la teoría y la experiencia se unen. Y eso hace que estemos todavía más sometidos a la soberanía de Cristo y estemos más en comunión con Él a nivel del lugar santísimo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Muy bien. Vamos a ver, vámonos a Primera de Pedro 2:15. Primera de Pedro 2:15. Y aquí, bueno, lean estos capítulos en casa si son tan amables, ¿verdad? Ahí dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero en el verso 15 dice, porque esta es, y dice que nos sometamos a toda institución humana. ¿Entendió esa palabrita toda? Ok, verso 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Estamos entendiendo la verdadera libertad que tenemos en Cristo? Eso no es un pretexto para hacer lo malo. Como yo soy libre, no tengo por qué hacer caso aquí, por qué hacer caso allá. Bueno, creo que puedo contarlo. Voy a tratar de ver cómo lo cuento. Pero una vez alguien vino con una situación a consejería y dice, hermano, ¿cómo manejo esto? Tengo un terreno, no me acuerdo si lo heredó o lo compré, no me acuerdo cómo era la cosa, pero esta persona tenía una propiedad y pues ahí está el terreno. Y dice, la próxima vez que fui a visitar mi terreno, ¿qué cree? Había una iglesia en mi terreno. Y salió el pastor y ella le dice, hermano, este es mi terreno. Y le dice el pastor, hermana, Dios a mí me dijo que aquí tenía que edificar una iglesia. Y viene la hermana y me dice, hermano, ¿cómo manejo eso? Hermano, usted mire cómo lo saca, pero sáquelo. No usemos la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y de paso no usemos esa expresión, Dios me dijo, cuando Dios no dijo. Él nunca va a decir, vaya y usurpe la propiedad al vecino y ahí ponga una iglesia. Amén. ¿Lo ven? Pero somos libres porque somos movidos por el Espíritu. Bueno, si quieren saber qué pasó al final, ni yo me acuerdo cómo fue que se solucionó la situación, ¿verdad? Pero
Pero, o sea, uno oye cosas, pero esa cosa sí nunca la había oído yo antes. Yo dije, wow, no puede uno creer cómo interpretan las cosas, ¿verdad? Ahora eso es, ¿saben qué es eso? Es no permanecer en el lugar santo donde está la luz de las teorías. O sea, para eso no necesitamos gran experiencia, son las teorías. Pero eso es insistir en permanecer en el atrio, ¿verdad? Amén. Eso no nos permite ver las cosas a la luz de la palabra. Bueno, qué historia, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 12. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 12. Aquí está hablando de que hubo falsos profetas y habrá entre nosotros falsos maestros. Y miren, la Biblia es asombrosa, ¿verdad? Las cosas que menciona con total claridad. Y en fin, pero ¿qué verso les dije? El 12, ¿verdad? Gracias. Ok, verso 12. Segunda de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, está hablando de gente que estaba en sus grupos cristianos, ¿verdad? Mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entre paréntesis, los que caen son las almas inconstantes. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahora, esta es gente que está en los ámbitos cristianos, ¿verdad? Y bueno, eso no los convierte en cristianos, de la misma manera como ir a McDonald's no nos convierte en hamburguesa. Pero dice, les prometen libertad. A ver, ¿qué clase de libertad creen que prometen? Dice, están llenos de adulterio y llenos de un montón de cosas y andan en la carne y todo. Pero les prometen libertad. Entonces, ¿a qué le están llamando libertad? A esa cosa de, estamos bajo la gracia, entonces todo vale. ¿Lo ven? Ajá, sí. Bueno, permanecer en oración y en la palabra de Dios nos va a librar de ese síndrome. Amén. Sí, son ellos mismos esclavos de corrupción. Y por regla general esos argumentos de todo vale van a salir de personas en cuya vida obviamente todo vale, ¿verdad? Amén. Ok, así es que eso no es la libertad que tenemos en Cristo. Al contrario, como les dije, la libertad que tenemos en Cristo nos hace buscar someternos a su ley moral por amor, de manera voluntaria, porque amamos al Señor. Amén. Ok, y la libertad que tenemos en Cristo nos hace entender que no necesitamos las formas de antaño, porque el Señor lo que ha puesto en el camino para nosotros son las experiencias espirituales, que son el cumplimiento de todas esas formas, ¿verdad? Y Judas, capítulo 1, verso 3. Judas, pues solo tiene un capítulo, así es que versos 3 y 4. 3 y 4. Así es que en Pedro, en segunda de Pedro y aquí en Judas, vamos a ver cómo aún el principio o el concepto de la libertad que tenemos en Cristo puede ser corrompido, ¿verdad? Judas 1, versos 3 y 4. Amados,
Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahora estos sí son impíos porque dice, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pero ven lo que dice, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Amén. Díganme si no es lo que con más frecuencia lamentablemente se escucha. Ahora, una cosa es una persona carnal que necesita crecer un poquito más en Cristo para componerse, ¿verdad? Es otra cosa, ¿sí? Y todos empezamos no sabiendo gran cosa y creyendo lo que no es y pensando lo que no es hasta que crecemos y entendemos. Amén. Pero aquí tenemos personas, según Judas, incluso impías. Dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios y lamentablemente por no estar nosotros en el lugar santo, el lugar de la oración y el lugar de la palabra, podemos incluso hasta escucharlos a ellos, que son personas que ni siquiera tienen a Cristo en sus corazones, ¿verdad? Amén. Todo esto por no entender este principio de la libertad que tenemos en Cristo. Ahora, ¿cuánta gente libre tenemos aquí? Está claro, libre no es hacer lo que yo quiero. Libre no es hacer lo que mi carne quiere. Libre es hacer lo que Dios quiere. Por amor. Eso es ser libre. Es para eso que nos liberó el Señor Jesucristo. Entendemos de qué nos liberó, pero para esto nos liberó el Señor Jesucristo. Para poder vivir vidas piadosas, santas, ejemplares, sin que nos estén obligando. Y sin que nos estén condenando. Amén. Sino porque tenemos un corazón tan agradecido que eso es lo que estamos buscando. No somos perfectos, nos tropezamos y nos caímos. ¿Qué hace la gracia de Dios? Señor, perdóname. Nos levantamos y seguimos. Buscando llegar al lugar santísimo para que la ley moral de Dios quede escrita en las tablas de nuestro corazón. Amén. Alguien dirá, ¿y para qué la vamos a necesitar escrita en las tablas de nuestro corazón? En la eternidad. Usted espérese. Es allí donde esta epístola viviente va a ser leída de todos los hombres y van a conocer quién es Jesucristo a través de nuestro testimonio. Amén. Bueno, entonces la próxima vez que cantemos libre, libre, usted dance, cante, grite y haga todo lo que deba hacer. Porque va a estar alabando a Dios con el entendimiento y va a decir, Jesús, gracias. Ahora soy libre para buscarte, libre para correr en pos de ti, libre para caminar apresuradamente en dirección a la meta, libre para servirte, para amarte, libre para agradarte sin importar lo que alguien más esté eligiendo hacer. Amén. Yo soy libre, voy a dejar que Cristo crezca en mí como resultado de esta libertad que tengo en Cristo. ¿Sí? ¿Aprendimos algo? Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús. Demos gracias al Señor Jesucristo que nos liberó. Somos libres de la condenación, somos libres de la culpa, somos libres de formas muertas. Amén. Para poder vivir la vida que el Señor nos llamó a vivir. ¿Sí? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito Señor, te damos gracias. Padre, gracias por Jesucristo, nuestro pariente cercano, nuestro pariente sanguíneo, que estuvo dispuesto a pagar el precio para nuestro rescate. Gracias por el jubileo personal, Señor, que hemos celebrado en nuestra vida el día de nuestra salvación. Y la consecuencia o el efecto del mismo que seguimos cosechando el día de hoy, Señor. Bendito Padre, en el nombre de Jesús. Señor, si nosotros equivocadamente hemos
considerado que la libertad que tenemos en Cristo es lo equivalente a andar en la carne, te pedimos perdón, Señor. Ya lo entendimos. Ahora, Señor, ayúdanos a usar esa libertad, Señor, para buscarte en oración, para buscarte en adoración, para buscarte en tu palabra. Ayúdanos a usar esa libertad, Señor, para, a pesar de las opiniones de los demás, seguir eligiendo por ti. A pesar de las elecciones de los demás, si estas no son las correctas, seguir eligiendo por ti, Señor. Somos libres aún de la opinión de los demás. Somos libres para vivir para ti. Somos libres para buscar agradarte a ti. Somos libres para apartarnos de aquello que no esté ayudándonos espiritualmente. Somos libres para desechar las cosas que no están dejándonos correr rápidamente en pos de ti. Somos libres para elegir a pesar de las elecciones que estén haciendo otros a nuestro alrededor. Gracias por la verdadera libertad que tenemos, Señor. Bendito Señor. Ahora, Señor, anhelamos que escribas tu ley moral en las tablas de nuestro corazón, Señor. Anhelamos, Señor Dios, ser y hacer todo lo que nos has llamado para ser y hacer. Señor, nos arrepentimos por nuestras inmoralidades. Ayúdanos a recordar que tu sangre nos hizo libres de la soberanía que ejercía sobre nosotros nuestra propia naturaleza carnal, Señor. Señor Jesús, gracias porque con tu sangre aplastaste a la serpiente. Bendito Señor Jesús, ayúdanos a recordar que no tenemos por qué someternos al pecado que todavía mora en nosotros. Rompe el poder del pecado que todavía mora en nuestro viejo hombre, en nuestra mente carnal, Señor. Y en el nombre de Jesús, ayúdanos a seguir corriendo en pos de ti, Señor. A seguir corriendo en pos de ti, buscando ser lo que tú quieres que seamos, Señor. Gracias porque nos libraste de la muerte, nos libraste de la potestad del diablo, nos libraste de la paga del pecado. Gracias, Jesús. Y nos liberaste de una letra muerta que lo único que puede hacer es condenarnos. Gracias por venir con tu gracia, por influenciar divinamente nuestro corazón, Señor Dios, y por el efecto, el resultado que eso tiene en nuestra vida. Ahora ayúdanos a permanecer en el lugar santo, en oración, en estudio de tu palabra. Ayúdanos a averiguar, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Qué deseas que seamos? ¿Qué deseas que hagamos? ¿Y qué no te gusta? ¿De qué debemos apartarnos? ¿Qué debemos hacer a un lado en nuestra vida, Señor? Señor, perdónanos porque sabemos que nos quedamos cortos en el estudio de tu palabra. Padre, genera una nueva hambre, un nuevo deseo en nosotros por estudiar tu palabra, por leer tu palabra, por averiguar, Señor, qué has escrito en esa carta de amor que nos dedicaste a nosotros de manera personal, Señor. Ayúdanos a ver allí, Señor, tus deseos, tu carácter, tu corazón, Señor. Señor, ayúdanos, Señor Dios Santo, a detenernos y a considerar, Señor Dios Santo, lo que estamos estudiando en tu palabra, para buscar transformar nuestra vida, para buscar elegir empezar a hacer lo recto, Señor. Perdónanos porque hacemos todavía muchas cosas contrarias a lo que tú nos mandas en tu palabra a hacer, Señor. Pero Padre, atráenos, llévanos al lugar santo, haznos permanecer en tu palabra, ilumínanos, alúmbranos, instrúyenos y sigue ayudándonos, Señor, a progresar espiritualmente hasta que tu obra sea completa en nosotros. Padre, gracias, te amamos, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Démosle toda la gloria. Bendigamos a Jesús.